All Talks, una producción de Aranzadi La Ley, presenta Trayectorias con Sentido. No levanta la voz, no busca impresionar, pero transforma todo lo que lidera. Pablo Blanco dejó la abogacía del Estado para construir desde Repsol un área legal que hoy es referencia en innovación, estrategia y cultura. Una cultura que rechaza la gestión por intimidación. Es que su orgullo es su equipo, un equipo que ha sido reconocido recientemente con el premio Inquietos al Legal Ops disruptivo por el proyecto Protea. Él lidera desde la confianza y con la inquietud siempre encendidas. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Lili, por la invitación. Para mí es un placer y un honor estar aquí. Pues estamos encantados de tenerte aquí. Tenemos muchas cosas que queremos preguntarte, no solo por tu trayectoria siempre, es que el premio Inquietos te ha puesto en el foco de la innovación. Y entonces el objetivo de estas charlas es un poco encontrar detrás de carreras exitosas qué es lo que hace a una persona seguir más allá y superar los retos. Entonces ahora te pregunto lo primero, que es, si tú miras hacia atrás en toda tu trayectoria, ¿hay algún valor, algún atributo de tu personalidad que tú dirías que es la brújula que te impulsa a seguir? Bueno, pues yo creo que hay varios igual. Y es difícil a veces simplificar y recoger uno o dos, ¿no? Pero yo creo que uno que quizás me define bastante es la curiosidad. Yo siempre he sido muy, muy curioso. Me ha interesado casi todo. Cuando era pequeño me acuerdo que mis padres me regalaron un ordenador, que eran los primeros ordenadores que había, porque, no sé, ya supongo que me interesaba la innovación en ese momento. Aprendí a programar, entonces era BASIC, que eran ordenadores muy básicos y el lenguaje es muy básico, como su nombre indica, ¿no? Luego me dio por la astronomía, me compré un telescopio, empecé a leer libros de astronomía, no sé. Siempre a lo largo, yo creo, de toda mi vida he sido muy, muy curioso. Entonces yo creo que la curiosidad, esas ganas de aprender, de saber cosas nuevas, creo que eso probablemente es un rasgo definitorio, ¿no?, de mi personalidad. Un segundo, yo diría que es el esfuerzo. Quizás un valor también al final que tenía en casa, con mis padres. Siempre he inculcado un poco el que hay que esforzarse y que luego vendrán en su caso los reconocimientos. Pero ese valor del esfuerzo también, yo creo que lo tengo desde pequeño y también yo creo que en cierta medida me puede definir, ¿no? Y luego el tercero es, yo no tengo miedo a los retos. Me gustan los retos, me gusta hacer cosas nuevas, no me incomodan las situaciones complejas, los problemas complejos. De hecho, yo creo que en cierta medida me atraen, ¿no? Entonces, no tener miedo, digamos, a nuevos retos y a problemas, en definitiva, creo que también a lo largo de mi carrera quizá me ha sido útil y también en cierta medida igual me define, ¿no?, como dentro de los atributos. Te diría estos tres, seguramente habrá alguno más, pero yo creo que estos tres, curiosidad, esfuerzo y ausencia de miedo o atracción por los retos, como lo quieras poner. O no quedarte paralizado por el miedo, no quedarte paralizado, y seguir huir de adelante. las zonas de confort, de la comodidad. Pues hablando de esto de huir de las zonas de confort y comodidad, yo sé que tú ibas para física, te gustaba estudiar física, pero cambiaste a derecho. ¿Qué encuentras en el derecho de las ciencias exactas? Pues mira, la verdad que no mucho, en la realidad. No me interesaba la física, no sé si me gustaban las ciencias, me gustaba física, me gustaba química, me gustaba matemáticas, creo que física y matemáticas más que la química. Pero siempre he ido iba muy por ciencias, ¿no? Y mi padre era abogado. Y yo recuerdo que, además yo le decía de pequeño, esto es aburridísimo y yo no voy a hacer derecho, ¿no? Y mi padre me decía, bueno, no te obligo, tú haz lo que quieras. Y pues a mí me parece que no es así, pero tú lo que tú quieras, ¿no? Y recuerdo eso pequeño decírselo varias veces, ¿no? Y llegó un momento que ya fue con 17 años, ya era entonces, iba a empezar lo que entonces era COU, que ahora es segundo bachillerato, y ahí tenías que elegir entre ciencias, letras o mixtas, que llamaban, ¿no? Que tenía todavía matemáticas, pero ya metía más asignaturas, digamos, de letras, ¿no? Y ahí le empecé a preguntar a mi padre por el derecho, qué hacía, en qué consistía. Bueno, me estuvo explicando y es verdad que me llamó la atención, ¿no? ¿Por qué? No sé, quizá el ideal de justicia, en cierta medida eso también es muy atrayente.
y le pedí un libro. Me dijo, oye, pues déjame un libro y vamos a ver cómo es, ¿no? Y me dejó un libro me recuerdo, de Derecho Civil, el primer tomo de un Menos autor. mal que no te dio romano, ¿no? No, me dio el Derecho Civil, el primero de un autor Castán, muy conocido. Oye, empecé a leer, leí unas 50 páginas más o menos y a mí esto me gusta. ¿Y en decidí, tu casa en las cenas familiares se hablaba de derecho? no. Cuando no. tú dices que era aburrido, ¿a qué te refieres? Bueno, mi padre, yo me acuerdo que todavía entonces se escribía en la máquina. Mi madre sabía muy bien escribir a máquina, aprendió por su cuenta, y mi padre le dictaba las demandas o contestaciones a las demandas, y yo lo escuchaba. Me parecía aburridísimo. Pero no sé, luego cuando empecé a preguntar en qué consiste el derecho, el asesoramiento, la defensa de intereses y derechos de las personas o de empresas también, ¿no? No sé, me atrajo, ¿no? Pasé un poco de las leyes de la naturaleza, vamos a pensarlo así, a las leyes sociales, por verlo de otra forma, ¿no? Física más ciencias exactas, derecho no tiene mucho de ciencia exacta, aunque tiene su metodología, tiene su forma, digamos, de aproximarte a los problemas para resolverlos, tiene su aspecto analítico, de hecho se requiere bastante capacidad analítica, o sea, sí tiene algunos aspectos comunes, pero claramente no es una ciencia exacta. No, de todos modos, cuando uno ve a ciertos políticos legislar, uno dice, bueno, quien crea que el derecho no es ciencia, que pruebe con los que no saben derecho para legislar, ¿no? Y ahí ya nos decimos, bueno, que vengan los técnicos para asesorarnos. Pero y tú como abogado del Estado, supongo que te habrán tentado de muchos despachos, que son las figuras, las estrellas, ¿no? En los despachos. Sí, bueno, sí he tenido la posibilidad de ir a despacho. Finalmente opté por ir a empresa. Y al principio, cuando empiezas tu carrera como abogado del Estado, pues tampoco estás pensando realmente en si luego irás a un despacho o a una empresa o siquiera si tiras de la administración, ¿no? Eso ya viene con el tiempo y al cabo pues de unos cuantos años, pues es entonces cuando empiezas a recibir algún tipo de oferta, ¿no? Después de ser abogado del Estado. Sí, y de estar trabajando. Porque ser abogado del Estado también debe haber sido un reto al que no le tuviste miedo. Sí, fue un reto, pero fíjate, cómo decidí, ¿no?, hacer abogado del Estado también, porque es curioso. Y luego te contesto lo de despacho y empresa, por no saltar. Vamos a ver, yo en un principio cuando empecé en la universidad hice el doble grado que había entonces de Derecho con, ahora es ADE, las Ciencias Empresariales, y en ese momento no tenía en la cabeza el opositar. Dije, oye, pues ya hago un doble grado. En ese momento no había casi dobles grados, creo que había en ICADE, que es donde yo estudié, y creo que en Deusto en ese momento. Y no pensé en la oposición. Luego, ya, a partir del tercero de carrera, yo recuerdo en el Colegio Mayor, entró en el Colegio Mayor una persona que luego fue amigo mío, que estaba opositando a inspector de Hacienda. Ya empezó a llamar un poco el tema de las oposiciones, ¿no? Y a qué... pensé primero en las que tienen un componente económico, pues inspector Banco de España, inspector de Hacienda, quizá por este amigo mío. Luego pensé, oye, quizá judicatura. Luego pensé en abogado del Estado. Pero claro, son muchos años de mucho esfuerzo y muchas horas, ¿no? Y me acuerdo que hablé con un abogado del Estado entonces y le pregunté, ¿y tú por qué hiciste en la oposición? Porque esto tiene que ser un tema vocacional, ¿no? Porque estar encerrado tantos años estudiando. Y dice, pues mira, yo vi el temario muy completo, me gusta el derecho, abogado del Estado, me suena bien, ya está. Y dice, pues esos son mis motivos. Y eso fue el motivo que al final, oye, me decidí hacer abogado del Estado. Sabía que había un riesgo de suspender, evidentemente, pero creo que el valor de aprender para mí era un activo. Entonces, ¿Y lo dejaste así cuando apruebo o te pusiste un límite? Es muy difícil. Yo al final, si hubiera suspendido la vez que aprobé, lo hubiera dejado. Es muy difícil ponerse un límite al principio, pero porque al final tienes que tener un límite. O sea, yo veo ahí unos años y hay un punto de inflexión, digamos, ¿no? En una oposición no solamente tienes que saberlo de memoria, tienes que tener cierta tensión en ese estudio. Y hay que saber el momento cuando esa tensión empieza a bajar y quizás es el momento de dejarlo, ¿no? Entonces, yo creo que hay un periodo para todo. Es muy difícil poner una fecha desde el principio, pero yo creo que hay un momento para todo, ¿no? Y bueno, primero empecé como abogado del Estado y llegó un momento que sí, me hicieron ofertas de despacho, de empresa, y me fui a Repsol, en realidad. ¿Y por qué Repsol? Me atrajo el proyecto. Pero primero, ¿por qué no despacho? Quizá, no, más que descartar el despacho es que me gustó el proyecto de Repsol. La vida en despachos también me parece que está muy bien. Pero sencillamente me gustó más el proyecto de Repsol. Yo estaba entonces en la Comisión Nacional de Energía
estaba que era el regulador energético, de director de los servicios jurídicos. Luego llevo unos años conociendo la energía, ¿no? En ese momento eran los sectores regulados de gas y electricidad, más centrado en eso, actividad regulada y en España. Repsol tenía muy poco de actividad regulada, digamos, era más actividad libre y además con un componente internacional muy grande. Y me gustó ese proyecto. Al final era algo en el que yo no tenía tanto conocimiento, era abrirse al mundo internacional, conocer más de la energía, quizá era como una, ¿no? Como una trayectoria o una salida casi natural, decir, bueno, aunque sean otros aspectos del mundo o del sector energético, pero casi como no sé, una salida que me parecía muy lógica, ¿no? Y me atrajo el proyecto y entonces decidí ir a Repsol. Y en Repsol llevo ya 20 años, con lo cual me gustó y me sigue gustando el proyecto. ¿Y recuerdas algo de esos primeros momentos que cuando entraste por primera vez a Repsol? Bueno, todo novedad, la verdad. Un mundo en cierta medida desconocido, como te digo, porque en el regulador veías más actividades reguladas y Repsol tenía muy poco de actividades reguladas. Y ese componente internacional también, la verdad, me marcó bastante. Entonces, sí recuerdo el momento como un reto, por decirlo así, ¿no? Pero también con mucha ilusión. Me gustaba, digamos, ese reto, me gustaba el proyecto, me gustaba la energía. El sector energético ya conocía en parte. No sé, todos sentimientos bastante buenos, la verdad. Y 20 años entonces en Repsol, combinando toda tu experiencia desde el regulador como abogado del Estado y luego metiéndote en el negocio de una compañía con lo que ha evolucionado, ¿no? Sí. El rol del director de asesoría jurídica. ¿Qué le dirías a un abogado que debería conocer sobre el negocio de sus clientes? Vamos a ver, yo creo que un elemento yo creo diferenciador entre el abogado de empresa y el abogado que a lo mejor está en despacho es que el abogado de despacho en general, son reglas generales, entra a una operación y cuando acaba la operación sale, ¿no? El abogado de empresa vive el proyecto, para bien o para mal, durante toda la vida del proyecto, con todas sus vicisitudes más o menos importantes, ¿no? Es muy importante conocer el negocio en el que estás. Yo creo que hay ciertos aspectos cuando eres abogado de empresa que tienes que conocer. Uno son los aspectos jurídicos. Yo creo que los abogados de empresa son abogados, tienen que trabajar como abogados. El segundo, el negocio. Tienen que conocer el negocio al cual están asesorando. Es fundamental para poder entender los riesgos, para poder entender cómo mitigar esos riesgos. Y sin eso lo veo imposible, en realidad, poder dar un asesoramiento de calidad dentro de la empresa, ¿no? Tienes que tener conocimientos financieros, es el lenguaje de la compañía. No se trata de llevar la contabilidad, evidentemente, pero sí tienes que tener ciertos conocimientos financieros, ¿no? Ahora te diría que se le añade conocimientos digitales, casi por razones obvias y por todos los cambios que está habiendo. Y luego lo que llamamos Power Skills, que vienen a ser un poco pues estas habilidades. Antes eran blandas, ahora son sí, soft poderosas. skills, ahora llamamos power skills, pero que son importantes, son liderazgo, comunicación es muy importante. Bueno, pues yo creo que tienes que tener un poco esa formación quizá más polifacética, vamos a decirlo. Y parte de ello, que es lo que me preguntabas, es el conocimiento del negocio. Sin el conocimiento del negocio. A mí cuando hablas de conocimiento del negocio y el tema de la gestión de los riesgos desde el punto de vista del asesor externo, me parece fundamental que el abogado externo conozca el nivel de riesgo que puede aceptar la compañía a la hora de asesorarlo. Y ese equilibrio a veces entre la eliminación de cualquier posible riesgo, el rigor jurídico y el negocio, ¿no? Que también es un poco la evolución del rol del director de asesoría jurídica, que antes era el que paraba las cosas y ahora está en primera línea de negocio. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo te diría, centrado más en el abogado de empresa, ¿no? Porque el abogado externo, que también evidentemente hay gente muy especializada y con muchos conocimientos, también tiene lógicamente la capacidad de valorar riesgos, es evidente, ¿no? Pero al final el que decide es el abogado de empresa. Y es el que tiene que tener un criterio, ¿no? Claro. El rol de abogado de empresa, a mi modo de ver, no puede limitarse a ver los toros desde la barrera, por lo de algún modo, ¿no? Esto no se trata de decir, oye, estos son los riesgos, ya te lo dije. Tú. O soluciones contractuales que son impracticables. No es muy fácil evitar un riesgo mediante una cláusula de contrato que jamás vas a poder negociar porque eso no está dentro. Que nadie te va a firmar. Nadie va a firmar y no es práctico, ¿no? Con lo cual tienes que tener esa visión sobre los riesgos
y saber qué riesgos son asumibles y cuáles no son asumibles, que también los hay no asumibles, ¿no? Esa figura que llaman, ¿no?, de abogado como socio estratégico del negocio, yo estoy de acuerdo con eso, pero fíjate, en todo el proyecto de transformación que llevamos a cabo, en el proyecto Protea, ese elemento no era uno de los elementos que tuvimos en cuenta, y no lo tuvimos en cuenta porque ya existía. O sea, cuando hice el proyecto de transformación y lo estuve pensando, pensé cuáles son las necesidades que tenemos y cuáles no, y esa que me parece fundamental en cuanto a la relación abogado-negocio, vamos a ponerlo así, nosotros creo que ya tenemos esa relación. Cuentan con nosotros desde el principio, y creo que es el enfoque, como tú dices, un poco de la propia profesión, y de cómo el conocimiento de negocio te ayuda a poder valorar los riesgos, ¿no? Se trata de ver qué riesgos son asumibles y qué no. Y si no conoces el negocio es muy difícil llegar a esa conclusión. Bueno, el negocio exige algunas habilidades poderosas, que supongo que alguien te habrá dado algún consejo que quizás iba contra tu carácter así de echadito para adelante y no tenerle miedo a nada, pero que luego te diste cuenta que funcionaba y le incorporaste. ¿Se te ocurre alguno? Se me ocurre uno, y tengo que volver casi, no sé si a la infancia o a la adolescencia. Yo quizá lo sigo siendo algo cabezota, ¿no? Oye, defiendo las posiciones también que creo, en las que creo y las defiendo, ¿no? Y a veces tienes una visión de lo que es correcto, lo que no, etcétera, ¿no? Y yo me acuerdo que también era así, quizá de una manera más acusada, pues con, no sé, 14, 15 años. Me acuerdo que mi madre, en ese momento, me dijo algo que se me quedó grabado, y me dice, mira, la mano derecha la sabe utilizar todo el mundo. Lo importante es la mano izquierda. Digo, espero, me dice, que algún día veas la importancia que tiene la mano izquierda y cuando te hayas dado cuenta, espero que me lo digas. Años después se lo dije, efectivamente. Creo que ha sido uno de los mejores consejos que me han dado. Y en tu rol habitual, con tu equipo, con tus proyectos, ¿qué tanto usas la mano izquierda? Vamos a ver, yo no... O sea, para ponerle la firma de tu madre a todo eso, pasarle los honorarios. Sí, vamos a ver, yo no creo en la gestión por intimidación. Creo que es una gestión totalmente obsoleta, vamos a ponerlo así. Creo más en una gestión que se base más en la confianza, en tratar de dar oportunidades a la gente, en tener tolerancia con el error. Creo que es importante que la gente se desarrolle, crezca, y por eso hay que tener cierta tolerancia con el error. Y creo más en la confianza, creo más en un trato más cercano. De manera que creo que el modelo de gestión en el que yo creo es un modelo que, insisto, se basa más en la confianza y no creo los modelos de gestión por intimidación. No creo que sean buenos. Y ese modelo de liderazgo es el que realmente crea cohesión y compromiso. Yo en estos días estuve tratando con algunas personas de tu equipo y era llamativo el grado de cariño con el que querían ayudarme a preparar esta entrevista. Para mí fue conmovedor porque era mucho más allá de un rol profesional, de que esto salga bien, sino poniendo el alma en esto. Bueno, yo creo que al final, oye, para mí el proyecto, digamos, de transformación del servicio jurídico, para mí es ilusionante, ¿no? De alguna manera trato de transmitir la ilusión, pero tiene que ser real, genuina, y yo la tengo esa ilusión, ¿no? Creo que he tenido suerte en este caso, ¿no? Creo que yo tengo muchas ideas, pero el equipo te tiene que seguir. Y sí me siento afortunado. Creo que igual se han alineado los astros, igual pues, oye, yo quería meter innovación, yo quería ciertos cambios, igual el equipo también, y se han alineado los astros, ¿no? Pero estoy muy agradecido. Yo me siento afortunado realmente. Creo que el equipo, el que me siga, para mí es una suerte. Bueno, yo diría que es un equilibrio, ¿no? Con esto de la suerte está lo de Michael Jordan, que pone el triple en el último segundo y el periodista le dice, qué suerte que con eso pudiste ganar. Y dijo, sí, cuanto más entreno, más suerte tengo. Bueno, no digo que no, que hemos hecho mucho esfuerzo todos.
Pero creo que el componente suerte también está ahí. También yo creo que siempre juega un papel. Siempre hay que tenerlo. Pero bueno, vamos ahora a la abogacía, ¿no? Tú como protagonista de esta abogacía de los negocios, tú y también con esta no solo mirada, sino actividad innovadora, ¿tú qué retos ves en la abogacía, tanto en la de la empresa como de los despachos? ¿Qué retos ves Para por mí delante? hay dos grandes retos en el sector legal en general. Uno es la velocidad. Y creo que las nuevas herramientas de inteligencia artificial generativa te permiten ganar en velocidad, te aumentan tus capacidades, tal y como yo lo veo. Y es importante la velocidad, el poder responder más rápido, manteniendo la misma calidad. No hay que sacrificar calidad, pero poder responder más rápido, asesorar más rápido, ganar profundidad rápidamente es muy importante, ¿no? Y yo creo que estas herramientas nos permiten tener esa rapidez. Te pongo un ejemplo, y estoy exagerando, pero se entiende el concepto. Imaginemos que estamos negociando un contrato y el despacho me dice que me puede tener el contrato preparado en una semana. Estoy exagerando los términos. Y con herramientas de inteligencia artificial podría tenerlo preparado en un día. De nuevo, es una exageración, pero se entiende. El despacho que me dice que lo tiene una semana está fuera. Y viendo la otra cara de la moneda, si estamos negociando un contrato y la contraparte me hace los comentarios en un día, yo no puedo ir al negocio y decir que voy a tardar una semana. Creo que eso está cambiando y estas herramientas te permiten ir a la velocidad que tienes al final que ir, porque todos van a acabar yendo a esa velocidad. Con lo cual, uno de los grandes retos es la velocidad, y las herramientas de inteligencia artificial creo que son importantes. Manteniendo la calidad. Y el paradigma de que los despachos grandes se comen a los pequeños, yo creo que acabará cambiando el que el más rápido se come al más lento, ¿no? De manera que la velocidad creo que es importante. El segundo, y las cosas van ligadas unas con otras, es un cambio, como dicen los ingleses, de mindset. Es importante abrirse a los cambios, es importante adaptarse cuanto antes, es importante explorar, es importante tener curiosidad, es importante tener iniciativa, tener inquietud. Creo que las dos cosas van muy interrelacionadas, ¿no? Pero creo que hace falta un cambio, y ese cambio tiene que ser trascendental en la profesión, ¿no? Quizá empezar también en la universidad, y hay universidades que ya están haciendo esfuerzo, la propia educación, los programas educativos, ¿no? El carácter cada vez más práctico, quizá en la enseñanza, no tanto igual basado en la memoria. Introducir, que algunas universidades, por ejemplo en Estados Unidos, están introduciendo ya el uso de las herramientas de inteligencia artificial como un curso para ver cómo se utilizan, ¿no? Creo que se necesita un cambio en general en todo el sector, ¿no? Empezando, digamos, por la universidad, pero luego también a la profesión, digamos, de abogado. Hay nuevas profesiones dentro de la abogacía que están surgiendo, ¿no? Empresas que tienen herramientas de inteligencia artificial generativa contratan ingenieros informáticos, pero también abogados, que son los que les sirven para poder entrenar las herramientas, ¿no? El pensamiento analítico cada vez adquiere más importancia, especialmente, siempre lo ha tenido, pero especialmente con herramientas de inteligencia artificial, y cómo diseñar las propias herramientas está adquiriendo una nueva dimensión. Aparecen nuevas líneas de negocio en despachos. Algunas empiezan a dar asesoramiento o consultoría, más o menos, sobre transformación de servicios jurídicos. Otras abren líneas de negocio que supone desarrollo de herramientas que ayudan al cliente, ¿no? Y es propio desarrollo, en el que también combinan ingenieros con abogados, ¿no? Creo que está habiendo un cambio importante, y el cambio de mindset creo que es uno de los grandes retos. Tenemos que romper esa barrera y cambiar la actitud. Con lo cual te diría, velocidad, apoyado mucho con la inteligencia artificial generativa sobre todo, y cambio de mindset con todo lo que está sucediendo, son para mí los dos grandes retos del sector. ¿Y crees que en los despachos de la abogacía, de los negocios de alto valor añadido, están bien puestos los incentivos para generar ese cambio cultural y a la vez que le genere lo que el cliente está pidiendo, que es más por menos? Y aquí me acuerdo de Saskin, que a ti te gusta. Velocidad, cuando están facturando a veces por horas. Claro. Vamos a ver, yo creo que aquí hay distintos modelos, ¿no? Yo te voy a hablar del mío y del de abogado de empresa, pero no voy a arruinar digamos, la pregunta, también te voy a comentar lo otro y un poco el equilibrio que yo veo, lo que tú me dices económico también, o nuevo equilibrio económico entre lo que es el cliente y el despacho, ¿no? Vamos a ver, yo como abogado de empresa, hay dos modelos. Uno te voy a decir que no me gusta para abogado de empresa, pero no quiero decir que sea mal modelo. Creo que depende de la organización, o depende a veces, igual un despacho le puede valer más el que te voy a decir,
Pero hay un modelo que yo no lo quiero para mi equipo, que es, oye, gente muy, muy especializada que pueda responder a cualquier pregunta de ese tema al que está especializado en 5 minutos. Creo que esto puede servir mucho para un despacho, responde en 5 minutos, es eficiente en términos de coste para el cliente, el boca a boca funciona y puede atraer negocio, ¿no? Para mí, no me parece mal, insisto, me parece que es cada estructura, cada organización puede tener su modelo. Y tampoco me parece mal que haya especialistas, pero en general para el abogado de empresa lo veo como un abogado con un perfil mucho más versátil, mucho más transversal. Y si se tiene que especializar en algo, en el caso de Repsol, será en energía. Pero no necesariamente en el área jurídica. Sí, no solamente en tema en refino o en química o exploración y producción o en la parte cliente o solo en renovables. Creo que tiene que conocer los negocios y tiene que tratar de ser más versátil y más transversal como abogado de empresa. No quiere decir que no esté bien tener algunos especialistas, me parece también bien, pero normalmente si requieres especialización a veces acudes también al despacho, ¿no? La inteligencia artificial, y la pregunta y un poco el equilibrio, aparte ya te digo el modelo, a mí el modelo que me gusta como abogado de empresa es versátil y además, y sigo un poco en el tema, yo cuando me nombran director general y secretario del consejo, la primera pregunta que me hago es ¿qué quiero? ¿Abogados o gestores de despachos? Entendido gestores de despachos en un sentido peyorativo. Sí. Es decir, oye, veo la factura o el despacho me dice y no pongo ningún análisis crítico a lo que me diga, ¿no? No quiero eso, yo quiero abogados. Y que trabajen como abogados, como profesionales. De hecho, el 80% del trabajo, de los asuntos que se llevan en la sociedad jurídica, se llevan in-house. He tratado de promocionar mucho la figura del abogado interno. 80% se hace internamente. ¿Y el 20% lo segmentas por riesgo, especialidad, volumen? Pues mira, los grandes motivos son, yo te diría M&A, en las operaciones de M&A, y depende cuáles, porque algunas no son necesarios o no tienen el tamaño suficiente, pero a veces necesitas recursos, y esa necesidad de recursos o a veces conocimientos, porque es multijurisdicción, está en muchos países, en algunos no estás. Pero yo que diría que M&A es un área en el que sí que contratas despachos. El segundo es litigios. Nosotros tenemos gente procesalista y gente que lleva litigios, pero tenemos un volumen de litigios muy alto. Necesitas necesariamente tener también despachos que te ayuden en los litigios. El tercer motivo es la especialización que te decía. Puede haber determinados aspectos, este tema medioambiental, algún tema regulatorio, algún tema, lo que sea, mercado de valores, laboral, en donde bueno, pues necesites ese conocimiento experto y acudes a despacho. El siguiente motivo, te diría, es cuando estás llevando algún asunto en un país en el que no tienes servicio jurídico propio. Bueno, algún componente local necesitas, ¿no? Si vamos a negociar un contrato petrolero, yo no necesito que negocien el contrato petrolero por mí, ya sé negociar contratos petroleros. Pero sí que hay elementos de legislación local, desde cosas básicas como, oye, qué permisos o qué autorizaciones necesita, el alquiler del edificio, el régimen de control de cambios. Hay cosas que tienes que preguntar. Y el último motivo te diría que es segundas opiniones. La segunda opinión, a veces sabes la respuesta, pero bueno, quieres algún respaldo también de despacho. Oye, yo opino así, yo lo veo claro, pero oye, también otro piensa como yo. Y a veces realmente es que no sabes cuál es la respuesta. Realmente a veces la legislación, bueno, no está tan clara. O hay jurisprudencia a veces incluso contradictoria, ¿no? Bueno, esa segunda opinión también yo diría que es uno de los motivos. Y esos son los motivos por los que acudimos a despachos. Fuera de eso, normalmente lo hacemos todo internamente. Sí quiero promocionar la figura del abogado de in-house. Hemos puesto mucho foco en la formación, por ejemplo. Tenemos obligatorio 100 horas de formación, porque 100 es una cifra mágica, pero cuando fui a hablar con despachos, ¿no?, en los top, pues 100 era como la cifra mágica. Bueno, pues ellos lo tienen, porque yo no, simplificando, ¿no? Pero creo que es importante la formación, hemos puesto mucho foco, ¿no? También. Entonces, yo creo que hay, y esa fue mi contestación, y entre abogado, ¿qué quiero? ¿Un abogado o quiero un gestor de despacho? Quiero abogados. Y lo siguiente fue, ¿qué tipo de abogado quiero? Bueno, pues quiero un abogado versátil, en el modelo que te decía, ¿no? Es una visión mía particular, pero es la que tengo realmente, ¿no? Y luego lo siguiente que me planteé es, oye, ¿qué capacidades necesitan estos abogados, ¿no? Y aquí, para mí había 3 capacidades que buscaba: capacidad analítica, capacidad digital y curiosidad. Cuanto más de estos 3, mejor. Y yo veo a esta gente con estas capacidades no les sirven los modelos tradicionales de gestión. Y por eso busco un modelo distinto, un modelo que se basaba más en la confianza, que se basaba más en la voluntariedad, que se basaba más en dar oportunidades, ¿no? Y aquí hay una anécdota, la he contado varias veces, pero refleja muy bien un poco lo que busco, ¿no? En un viaje estos transatlánticos, ¿no?, a Estados Unidos, pues viendo películas, que ves muchas en el avión, vi una en particular en que hacían una entrevista a la protagonista y una entrevista de trabajo.
Y la pregunta que le hicieron es, ¿cuál es tu principal temor? Y la respuesta, no con estas palabras, pero lo que venía a decir es, oye, no poder desarrollar todo mi potencial. Bueno, a mí me llegó. De eso se trata. Y quería generar un modelo, que me hablabas de incentivos, que generase de manera natural los incentivos adecuados para que la gente que quisiese, que tuviera inquietud, que quisiese desarrollarse, que quisiese desarrollar su potencial, pudiera destacar. Y establecimos muchas estructuras que favorecían la transversalidad, pero una en particular, que yo que marca también mucho esta filosofía, hicimos un córner de proyectos. Y el córner de proyectos córner de proyectos. Córner de proyectos. Y el córner de proyectos, de manera simplificada, lo hemos digitalizado todo, pero básicamente quien tiene un proyecto en un sentido amplio, lo que hace es lanza un proyecto en la herramienta y dice, yo tengo este proyecto. Y puede ser un juicio, si alguien quiere ponerse la toga, que se la ponga, puede ser una operación de money, puede ser lo que sea, en un sentido amplio. Quien está interesado, aplica y dice, oye, yo estoy interesado, y puede hacerlo porque quiere aprender o porque ya lo conoce y quiere contribuir porque ya conoce la materia. Los dos motivos me valen. El que aplica, su jefe no le puede bloquear y además es voluntario. Yo me baso en la confianza y sé que al principio me decían, oye, igual hay gente que quiere tener visibilidad y se apunta a proyectos y no hace su trabajo. Y dice, mira, me voy a fiar. Yo creo que la gente no es así, no tiene ningún problema. Es voluntario. De manera que quien quiera levantar mano, no tengo que estar yo diciendo tú a este proyecto, tú a este otro, que lo puedo hacer y lo haré de vez en cuando. Pero la gente que quiera que levante la mano y que participe. Y luego no se dan explicaciones de por qué a uno le coges o a otro no le coges. No quiero generar mal ambiente. Digo, al final puedes coger a uno, a dos y quiero que funcione como una rueda, que sea más dinámico, ¿no? Igual que cuando viene gente, lanza un proyecto y nadie se le apunta. Me dice, oye, que no se apunta a nadie, pues no será atractivo el proyecto. Yo, ¿qué quieres que te diga, no? Esa transversalidad, esa voluntariedad, esa confianza, ese tratar de que la gente pueda desarrollar todo su potencial, incluso en un ámbito en el que sea fuera de su zona de confort, porque puede ser un proyecto que nada tenga que ver con el día a día de su trabajo, eso es lo que busco en el modelo. Y que genere de manera natural esos incentivos, ¿no? Y por último, una pregunta larga, pero el tema de, oye, el equilibrio que me decías entre despacho y abogado interno y el tema de los honorarios, ¿no? Me es muy difícil predecir qué va a ser, ¿no? en el largo plazo. Yo en el corto, y todavía no noto ningún efecto todavía en los honorarios con ¿No has despachos. visto que bajaron? No he visto ningún efecto todavía, creo que lo veremos y lo veremos en el corto plazo. A medida que sepamos, porque todos estamos aprendiendo, explotar más la inteligencia artificial, usar mejor la inteligencia artificial, todos, tanto despachos como empresas, yo tengo la impresión que ciertas tareas se van a poder hacer con inteligencia artificial, como digo, de manera más rápida. No vamos a necesitar los recursos a veces de los despachos que necesitamos en algunos temas. Y luego lo primero que van a hacer las empresas van a ser internalizar el coste antes que echar o despedir a gente. Hay tareas que a lo mejor van a despacho y van a internalizar el coste porque va a ser más eficiente desde el punto de vista del coste. Y si el despacho quiere mantener esas tareas, no creo que la tarifa horaria sea la forma de facturar. Debería ser por valor. Y tenemos que negociar qué valor me está aportando y qué valor ¿Y cómo no me está medir el aportando. valor aportado? Y como habrá una discusión y un nuevo equilibrio. ¿Y dónde está el umbral de qué tareas pueden ir por horas o no por horas? Es muy difícil de saber, pero creo que realmente habrá un umbral. No sé cómo va a seguir a partir de ahí, pero creo, y hoy todavía no lo noto, pero creo que en el corto plazo empezará a notarse, y esas eficiencias que da la inteligencia artificial van a tener que trasladarse de alguna manera en la factura. Y creo que el hecho de que las empresas puedan también realizar esas tareas que antes a lo mejor se requería en un despacho por nación de recursos o por motivo que fuera, también van a ser uno de los factores clave en esa negociación, o ese nuevo equilibrio, ¿no? Económico en la relación de despacho. Porque se viene un nuevo mundo. Yo creo que las cosas están cambiando y a veces la gente, vamos a ver, sobreestima, por decirlo de alguna manera, la velocidad del cambio. No va a ocurrir unos meses, pero a veces subestima la profundidad del cambio. Y creo que es un cambio profundo. Y está ahí, y ya se ve. Y nosotros mismos, desde que adoptamos la inteligencia artificial generativa hace 2 años, ya manejamos mejor la inteligencia artificial generativa. Prompting ya lo hacemos bastante mejor, tenemos mucha formación de prompting. Y seguro que no somos los únicos, eso pasará con carácter general. Estamos viendo cómo explotar cada vez más la inteligencia artificial. Ese cambio está ahí. Bueno, todo esto que nos estás contando es al final tu modelo de liderazgo, ¿no? Y que para ti es natural, es como que te sale del cuerpo.
Y muchas veces se pregunta uno qué viene primero, si la estrategia o la cultura o el sistema. Yo cuando te oigo a ti parece que está todo eso. Está todo, al final, vamos a ver, es importante el cambio cultural. Y el cambio cultural es lo más complicado, además. Y dicen que la cultura se come la estrategia en el desayuno. Pues no lo sé, pero la Pero verdad que si tú vinieras a decir todo esto, pero tu equipo no te creyera, si tú no confiaras en tu equipo, pues sería un bonito Sí. PowerPoint que te ha hecho un consultor. Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el cambio cultural es importante, pero para que se produzca tiene que ser real lo que tú estás proponiendo. Los cambios se tienen que ver, los tienen que ver, los tienen que sentir y tienen que ver que es real y que lo que estás diciendo se traduce en una realidad, que no se queda simplemente en palabras bonitas, ¿no? Todo el proyecto que hicimos, al final intervino todo el departamento jurídico, había muchas líneas de trabajo y todos, absolutamente todos los miembros del departamento jurídico participaron, hubo mucha comunicación. ¿Cuántos están en tu equipo? Somos 200 más o menos como equipo y todos participaron en alguna de las líneas de trabajo que hubo, ¿no? Para que todo el mundo se sintiese parte del proyecto en mayor o menor medida. Comunicación fue muy importante, comunicamos con mucha transparencia todo el proyecto. Comunicación es fundamental siempre. Pero fundamental, lo hacíamos, había un Power BI abierto a todo el mundo, informes mensuales de cómo avanzábamos, cuatrimestralmente teníamos sesiones plenarias para explicar los principales hitos y cómo íbamos. Quería que la gente tuviera la foto global, no se perdiera en lo que a lo mejor él estaba en un equipo y sin ver la foto global y el por qué, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Y luego, sobre todo, realidades, el que vieran que se cumplen hitos, que vamos cumpliendo lo que estamos diciendo, ¿no? Que se están produciendo cambios y que esos cambios, ya digo, y me siento de verdad afortunado, lo digo de verdad, pues oye, afortunadamente, bueno, tuvieron buena acogida y el equipo me siguió. Como tú, eso afortunadamente. No, de verdad. Así como que cae del cielo. Lo pienso de verdad, lo pienso de verdad. Y ese cambio cultural es muy importante. Y es lo que más tiempo lleva, pero se produce. Y yo mismo lo estoy viendo dentro de los servicios jurídicos. ¿Qué consejo le darías a tus hijos en relación con lo que se les viene? ¿Cuántos años tienen tus hijos? Bueno, ya están en la universidad y bueno, la mayor ya está haciendo doctorado, con lo cual todos son mayores ya. Son mayores y ya han decidido, pero les viene por delante el trabajo. Si tuvieras que darle un solo consejo a tus hijos. Uno me es imposible. Mira, vamos a ver, yo creo que es importante el esfuerzo, el reconocimiento ya vendrá. Creo que es importante que eso lo tengan claro, ¿no? Hay que esforzarse, las cosas no vienen dadas gratuitamente. Ese valor del esfuerzo creo que es muy importante y el reconocimiento ya vendrá. Que trate de hacer las cosas bien, que no se pongan límites. Creo que es importante no ponerse límites, hay que perseguir los sueños, por decirlo de alguna manera. Pero si me tengo que dar con una, yo diría que sigan siendo buenas personas. Creo que eso es fundamental. Pues ambición, no ponerse límites y buenas personas. Y en los momentos difíciles, porque supongo que en estos, 20 años en Repsol, pero muchísimos más de profesión y poquitos más de vida, porque eres muy jovencito. Bueno. En esos momentos difíciles, ¿quién es tu ancla? Vamos a ver, yo creo que si estoy donde estoy, realmente, yo creo que es gracias a mi mujer. O sea, yo creo que mi mujer sacrificó a lo largo de estos años, sacrificó muchas oportunidades profesionales. Y hoy afortunadamente es directiva en una empresa aseguradora, está en el sector de seguros. Pero bueno, imagínate dónde hubiera llegado. Es ya directiva, pero si hubiera podido aprovechar todas las oportunidades, no sé realmente, no me puedo imaginar dónde hubiera llegado. Mi mujer es mucho más inteligente que yo, sin lugar a dudas. Y nosotros no tuvimos ninguna conversación. ¿Cómo se llama? Raquel. No tuvimos ninguna conversación al principio sobre cómo gestionar el trabajo, la familia, la conciliación. De manera natural, yo creo que sacrificó, y lo pienso así, en parte su carrera profesional. Y yo estuve muy dedicado al trabajo. He trabajado muchísimo, ¿no? Nunca he recibido una sola crítica, una queja o un reproche por trabajar muchas horas, por tener que viajar. Ha sido un apoyo constante. Y creo que la familia que tengo es lo que es gracias a ella. Entonces, para mí yo te diría que es mi arma secreta, vas a ponerlo así, ¿no? Y ha sido un apoyo constante.
¿Tú tienes hijas o hijos? Tengo hija, hijo e hija. Tengo 2 3. hijas, un hijo. ¿A tus hijas les recomendarías que siguieran ese consejo? No, yo creo que me equivoqué. Vamos a ver, las cosas vienen como vienen, ¿no? Yo creo que las cosas también van cambiando, ¿no? Ahora, por ejemplo, que creo que la conciliación ahora es igual algo más sencilla. Se ha introducido el teletrabajo. No creo que el número de días de teletrabajo sea la clave, creo que es más la flexibilidad. Y yo, en cualquier caso y en cualquier escenario, creo que tenía que haber contribuido más a lo que es esa conciliación, ¿no? Pero la realidad es la que es. Y lo cierto es que yo creo que gracias a ella realmente me he llegado donde he llegado. Pues ojalá que tus hijas puedan también llevar adelante su ambición profesional y tener parejas que los apoyen como te ha apoyado a ti, Raquel, ¿no? Y lograr cosas como equipo. Y eso al final es fruto de una vida rica y solidaria y en equipo, contribuir tanto. Bueno, ya vamos terminando. Muy bien. Y a mí me gustaría siempre, empezamos con el propósito, ¿no? Lo que vemos como brújula en la vida. Y al final terminamos con el legado. Si tú tuvieras que dejarle una carta a quien te fuera a suceder, que no te conoce, ¿qué le dirías? ¿Qué es lo que tiene que cuidar? Vamos a ver, yo, tal y como lo veo, es muy difícil el tema del legado, ¿no? Yo creo que se están produciendo cambios en el sector legal. Y son cambios que para mí son profundos, ¿no? Al final lo que trato de alguna manera es, como decía, hacer que la gente trate de ser mejor abogado. A mí me gustaría tener un equipo que fuera imbatible. Eso sería el ideal, ¿no? Y cuando digo imbatible, bueno, hay cosas, se ganan y se pierden pleitos, ¿no? Pero imbatible, que sepan que tienen esa calidad, que están jugando en esa liga, ¿no? De los top en cuanto a la calidad profesional que tienen, ¿no? Creo que hay cambios y hay que adaptarse a los cambios. Como te decía, la velocidad, la introducción de inteligencia artificial, el tercer perfil es más versátiles. Cada vez creo más en el perfil híbrido. Conocimientos jurídicos unido a conocimientos también técnicos o conocimientos digitales. Esas habilidades de que no solamente asesorar, sino en cierta medida diseñar también las propias herramientas o entender ese diseño de las nuevas herramientas. Yo no soy el futuro, soy el presente. Las nuevas generaciones son el futuro. Los que vienen detrás y están ya trabajando como aquellos que están en la universidad, ¿no? A mí me gustaría, no sé si acertaré o no acertaré, pero me gustaría que por lo menos piensen que lo he intentado mejorar, que he intentado desarrollar a las personas, que he intentado de alguna manera, no sé, avanzar. Puede que con aciertos en él, pero creo que es importante el que la gente diga, bueno, al menos lo intentó. Pues la verdad es que me quedo con tantísimas cosas de lo que nos has contado hoy. Y estoy segura que esa entrevista que viste en el avión, esa persona, si trabajara contigo, estaría segura de que va a poder llegar contigo al máximo de sus posibilidades. Ha sido un placer enorme. Muchas gracias.